¿Quién fue realmente Corocota? Solo citado por el historiador Dion Casio 2 siglos después, no está ni siquiera claro que fuera cántabro. Los episodios de las guerras astur-cántabras de conquista del norte de la península ibérica por parte del Imperio Romano, 29 al 19 a.C., mantienen muchas incógnitas sin resolver, a pesar de que en los últimos años varios arqueólogos han realizado importantes descubrimientos en Cantabria, en el norte de Castilla y León y en la vecina Asturias que han arrojado luz a los relatos de los historiadores romanos, incompletos e insuficientemente detallados para lo que hoy desean todos aquellos que tratan de reconstruir el pasado con rigurosidad y criterios únicamente científicos. Sin embargo, hay anécdotas o citas como la que trae a colación a un rival de los romanos llamado Corocota que se han convertido en legendarias fruto de interpretaciones cargadas de fantasía. El doctor en historia y arqueólogo Eduardo Peralta, pionero en la investigación arqueológica de las guerras cántabras, afirmaba en una entrevista que a Corocota se le ha presentado como un bandolero que se planta ante Augusto para cobrar su propia recompensa por entregarse. No huele a ser un hecho heroico, más bien se interpreta como un caudillo de los cántabros que en un momento puntual pacta con los romanos y por ello recibe un dinero. Las fuentes son fiables, pero no sabemos qué importancia tuvo. No obstante, no soy partidario de considerarle un héroe o un invento nacionalista. La falta de datos alimenta las elucubraciones construcción del mito. Los historiadores contemporáneos dan credibilidad al relato de Dion Casio, quien, a pesar de que recupera la historia romana más de 200 años después, bebe de otras obras que no han llegado hasta nosotros. No obstante, hay que preguntarse por qué otros historiadores antiguos que documentan las guerras cántabras no aluden a este episodio, cuando siempre se les ha atribuido tendencia a encumbrar la figura del emperador con grandes victorias sobre sus enemigos. La falta de datos ha multiplicado las interpretaciones y una fácil de alimentar ha sido convertir a Corocota en un símbolo de los cántabros en Asturias. No ha sucedido lo mismo y de su oposición a Roma. Pero esto es complicado de entender si lo que sucede es que al final el bandolero pacta, llega a un acuerdo con su rival, Roma, y por extensión con su máxima autoridad, Augusto. Algunas interpretaciones más libres sobre este episodio las efectúa el historiador Ángelo Cejo en un libro titulado Augusto y Corocota, que vio la luz en 2009. Esta interpretación de un historiador que ha buceado en las fuentes y ha estudiado cómo los historiadores romanos han manejado episodios semejantes en otras zonas, no ha generado, por parte de algunos que como cada día es más frecuente opinan desde el anonimato que permiten los medios digitales, el respeto o el debate científico que toda hipótesis puede suscitar. Mucho más allá han ido aquellos que quieren que todos veamos a Corocota como el gran caudillo de los cántabros en la antigüedad que luchó con tenacidad y arrojo contra los conquistadores romanos. Como el irreductible cántabro que desafió a Roma y mantuvo en jaque durante años al ejército de Augusto. Este perfil es válido y respetable para ejercicios novelescos como el que plantea Javier Lorenzo en su libro Bandido de Iberia. El personaje de Corocota únicamente aparece citado por las fuentes clásicas en una ocasión. Es el historiador y senador romano Dion Casio, 155 después de 235, el único que le cita. Lo hace en su LBI 43:3, pero no en el contexto de las guerras cántabras, sino al final del principado de Augusto y tras la muerte del emperador, año 14 después de Cristo. Al narrar algunas anécdotas de su vida, dice únicamente que Augusto estaba irritado con un bandido de Iberia, llamado Corocota y que ofreció una recompensa por él, que cuando éste se entregó voluntariamente no le causó daño y le entregó el dinero prometido por su captura. Nada más nos indica sobre la vida de Corocota anterior o posterior a este episodio de la vida de Augusto, con él, que el historiador grecorromano quiso ilustrar la magnanimidad del emperador. En ningún caso se dice además que Corocota se presentase audazmente a cobrar la recompensa y dejase boquiabierto a Augusto con su bizarro gesto de colarse hasta la tienda del mismísimo emperador, lo que les habría costado a los que estuviesen de guardia en las puertas del campamento y a la misma guardia personal del emperador un castigo ejemplar por incompetentes, como ha pretendido el chauvinismo popular local. Ni se especifica a qué pueblo pertenecía ni qué hechos de armas protagonizó para que merezca el rango de figura heroica. La cita. Para que no existan dudas, Dion Casio dijo exactamente esto. El episodio cuadra bien con un jefe de alguna comunidad indígena al frente de algunas fuerzas que
Se entrega al final de la guerra y al que Augusto trata con magnanimidad, seguidamente para convencer a otros para que siguiesen su ejemplo. El calificativo de ladrón es habitual en los autores grecorromanos al referirse a los hispanos que realizaban incursiones depredatorias sobre otros pueblos, práctica muy extendida en la Hispania septentrional y entre los lusitanos. Este tipo de incursiones depredatorias son típicas de los pueblos ganaderos de montaña. Incluso un gran caudillo como Viriato, que derrotó a ejércitos romanos enteros, recibió este calificativo por las incursiones de saqueo de los lusitanos. Augusto visitó 2 veces Cantabria y el escenario de las guerras cántabras, la primera para dirigir el triple ataque desde Olmillos de Sasamón, en el 26 a.C. y la segunda al término de las campañas de Antistio y Carisio en el 25 a.C., que es cuando regresa de a donde se retiró el año anterior por su enfermedad, e impone sus condiciones a los vencidos. Tal como indica otro historiador antiguo, Floro, tras describir las campañas en Cantabria y antes de narrar las de Asturias. Es en este momento donde tal vez podría encajar el episodio de Corocota, según la interpretación de Eduardo Peralta.